Muy buenos días, estamos hoy de nuevo en Radio Abarana abriendo esta sección con Elena Cantero, Cuídate con Elena, en la que hoy vamos a hablar de sinceridad, porque vamos a ver si decimos siempre la verdad, si somos personas asertivas o si por el contrario callamos y sufrimos a veces al no decir lo que pensamos realmente. Saludamos ya a través de esta conexión de Zoom a Elena Cantero, que la tenemos con nosotros. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Jesús. Un placer. Bueno, ¿qué importancia tiene o qué valor, si es que se trata de un valor, el ser sincero o decir siempre la verdad? Pues al final, para mí, realmente todo. O sea, esa asertividad, esa honestidad también de ser capaces de expresar lo que sentimos, de que sea desde dentro hacia afuera, es decir, aquello que tenemos claro, saber expresarlo, saber trasladarlo, está hablando finalmente de nuestra identidad, de quiénes somos. Si tenemos la mentira normalizada, como muchas veces suele pasar, nos podemos encontrar con que no sabemos quiénes somos, porque tenemos tantos papeles que desarrollamos hacia afuera que esa identidad nuestra original, nuestra esencia, lo que somos de verdad, está totalmente distorsionada. Por eso para mí es tan importante que tengamos presente esa verdad, que será nuestra verdad, ¿no? Porque muchas veces también comento que si hablamos en términos de cosas más amplias, pues nadie tenemos la verdad absoluta, porque vivimos la vida desde nuestra percepción. Entonces, importante que eso lo sepamos, por ejemplo, cuando hablamos de un tema o cuando estamos en una conversación con muchas personas, en las que cada persona pues tiene su propia opinión y su propia percepción, pero qué importante es desde dentro saber expresar nuestra verdad, lo que sentimos, lo que va en línea con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra identidad, que seamos capaces de que todo ello vaya en línea y no lo dispersemos, sino que siempre tengamos claro que al final nuestra palabra es nuestra identidad, lo que estamos expresando, lo que estamos diciendo. Por ello, cuando ya somos capaces de vivir desde ese lugar, nos cueste más o nos cueste menos, porque ya iremos ahora desarrollando el tema y veremos como muchas veces nos cuesta expresarnos, pero eso es básico hacerlo. Estamos ya dando un poco por hecho de que mentimos, aunque si le preguntas a cualquier persona te dirá que siempre dice la verdad o que nunca miente. Pero está demostrado que a veces no le damos tanta importancia a esos momentos en los que no somos realmente sinceros. Eh, ¿Qué ocurre o qué nos lleva a ser así? Bajo mi punto de vista, el miedo. O sea, claramente lo que nos separa de la verdad, lo que nos separa de expresarnos como queremos, de hacer lo que queremos, es el miedo. Porque si no, yo pregunto, ¿qué otra cosa nos va a separar cuando estamos de manera tranquila, estamos a gusto, somos quienes somos realmente? No tenemos que estar pensando, ay, ¿qué digo ahora? O ay, es que si digo esto, a lo mejor tal persona se va a molestar. Cuando realmente nos permitimos ser, todo fluye. Y lo que fluye en ese momento es nuestra esencia. Cuando tenemos esas mentirijillas normalizadas, al final lo que hay detrás es miedo. Miedo a expresar. Miedo, por ejemplo, en una conversación a decir lo contrario. O sencillamente a decir, bueno, pues yo es que pienso otra cosa, tengo otra manera de ver. Por ejemplo, cuando hay algún plan en común y se dice no puedo. Cuando es mentira, cuando realmente no quieres. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice? Son pequeñas cosas y por eso es importante tratarlo para que tomemos conciencia en nuestra vida que están normalizadas. Eso está muy normalizado.
Cuando alguien dice no puedo y lo real es no quiero, pues aprender a expresar la realidad, aprender a usar también palabras que expresen lo que queremos decir. A lo mejor en ese momento no hace falta que des una explicación de por qué no quieres, pero sencillamente expresar que no quieres hacerlo, que no lo sientes, que vas a hacer otra cosa en el caso de que sea así, que no es tu momento, imagínate, para hacerlo, que no te apetece, pero no decir no puedo, porque todas esas mentiras que vamos diciendo sin darnos cuenta muchas veces, porque se tiene muy normalizado, todo ello al final repercute en nuestra vida. Y nos estamos engañando también, nos estamos engañando. Entonces hay un momento, bajo mi punto de vista, cuando miras hacia adentro y cuando llevas tiempo trabajando en ti, en el que te das cuenta que no estás engañando a nadie, que te estás engañando a ti. Y al final, ¿para qué quieres vivir de esa manera, no? Importante que nos preguntemos, ¿por qué no me expreso y por qué sigo con esas palabras o esas expresiones que al final tapan lo que realmente siento o lo que realmente quiero expresar? ¿Crees, Elena, por tanto, que el tomar esta actitud de mentiras piadosas, de negar un poco lo que uno siente, que es lo que nos decías, atrae más hacia nosotros esas situaciones o nos va metiendo también ahí un poco en esa identidad falsa que podemos crear al acomodarnos en esas pequeñas mentiras piadosas? Sí, totalmente. Porque ya a nivel energético hay leyes universales que tampoco nos han enseñado desde pequeñitos en el colegio, ¿no? Pero hay leyes que están operando y una de ellas es la ley de la atracción. Lo que estamos sacando hacia afuera nos viene. Si no, de verdad yo invito sobre todo a que se compruebe en la vida. Cuando tú, por ejemplo, te expresas de una manera en la que no eres tú o te da miedo expresarte, podrás observar alrededor que a lo mejor hay gente igual o personas que te mienten. Porque muchas veces la vida lo que pasa es que nos pone delante lo que necesitamos aprender. Seguro que todos reconocemos situaciones que se nos repiten en nuestra vida y decimos, sí, ¿por qué otra vez esto? ¿Y por qué otra vez? A veces no somos capaces de ver a la primera ni a la segunda y sencillamente se nos pone delante esa situación para que seamos capaces de verla, que seamos capaces de ver qué hay detrás, por qué la estamos experimentando una y otra vez y que veamos qué tenemos que aprender. Esto es tan sencillo como comprobarlo en la vida. Cuando te empiezas a expresar, verás que más personas así van a aparecer en tu vida. Verás que eso es lo normal y no lo otro. Que sobre todo te agradecen que digas las cosas como son, como las quieres decir, sin disfraces, ¿no? Sin intentar tapar. Porque muchas veces también cuando se tienen conversaciones o cuando a lo mejor no se está bien con la autoestima y se necesita que personas de fuera nos digan a lo mejor lo que están viendo, una serie de cosas que nos pueden ayudar, es importante que seamos honestos, que digamos la verdad, ¿no? No, ay, no, no le digas esto, bueno, pues una mentirijilla piadosa, cuando al final, qué bueno quien te dice, pues mira, he visto esto en ti, que a lo mejor si lo haces de otra manera, te puede ayudar, ¿no? O sea, que aprendamos a decirnos las cosas también de esa manera que sume y que sea constructiva. Ujú. Pero, Elena, esto es lo mismo que ese término que he visto cada vez más por ahí de personas que van diciendo siempre la verdad y que se les llama sincericidas. ¿Eso eh, es llegar a ese extremo o hay veces que también es mejor callar y ser un poco más prudente? Claro, eso no, porque ahí entra la parte de, te han preguntado, que muchas veces lo que pasa es que
no se tiene en cuenta ese equilibrio, porque por ahí no va a ser nada recomendable moverse en la vida. ¿Por qué? Porque estás traspasando límites, porque a lo mejor nadie te ha preguntado lo que tú estás diciendo. Ese diciéndole a las personas, no, pues tú haces esto, por ejemplo, tú lo otro. No, no, porque ahí nos estamos, aparte de saltando la línea, esa línea y ese respeto que es importante tener muy, muy presente, estamos invadiendo esos procesos ajenos de las personas. Además, cuando se producen esa serie de actitudes, que eso lo podemos tratar también profundamente en otro programa porque es muy interesante, al final lo que pasa es que la persona se está dirigiendo hacia afuera y está dejando de lado su propio proceso. ¿Vale? Aquí entraría también todo el tema de los juicios, cuando estamos juzgando, diciendo a los demás, todo el tema, por ejemplo, de querer salvarle la vida a los demás, que eso en inteligencia emocional lo llamamos salvavidas, es una de las conductas limitantes. Así que importante que en una conversación veamos si tenemos que expresarnos, si por ejemplo decirle a alguien algo, decirlo desde lo que yo siento. Desde lo que yo siento, pero por supuesto que esté en el contexto de lo que estemos hablando y que no tenga que ver con procesos de la otra persona. Tener muy en cuenta no decirle a nadie, por ejemplo, lo que tiene que hacer en su vida, sino en esas conversaciones en las que nos estamos preguntando, estamos compartiendo, estamos, por ejemplo, hablando de un tema en común que queremos, no sé, un proyecto que queremos hacer, algo que tenemos entre manos, que en todos esos temas de compartir, digamos lo que queremos decir. Y en el caso, imagínate que tú ves que algo le vendría bien a alguien, ¿no? Algo que creemos que le vendría bien a otra persona. Pues importante que preguntemos. Por ejemplo, ¿te puedo decir algo? ¿No? Mira, he visto algo que me gustaría decirte. ¿Te lo puedo decir? ¿Te gustaría saber qué pienso al respecto de tal cosa, por ejemplo? Eso es importante, ¿no? No ir ahí pues con la ametralladora, digamos. Así que saber muy bien cómo hablar, de qué manera hacerlo y en qué momento. Y Elena, ¿tú crees que se nota cuando decimos algo que está en contra de lo que realmente pensamos? Total, total, porque claro, eso es otra cosa, ¿no? Que pensamos que la palabra es lo que vale. No, no, la palabra no es lo que vale porque tenemos el lenguaje no verbal. Entonces se puede ver claramente cuando alguien te está mintiendo. O sea, yo por ejemplo lo veo a la legua, cuando digamos que tenemos eso desarrollado, ¿no? O que trabajamos por ejemplo con personas y que estamos viendo todo el día cómo esos gestos van cambiando y también se puede ver perfectamente para quien le interese que busque temas de comunicación no verbal, de la expresividad, de los gestos de la cara, de cómo se expresan las emociones en la cara. O sea, es algo tan evidente. Cuando alguien te está diciendo algo y siente otra cosa, lo estamos mostrando. Lo estamos mostrando. Entonces, claro, ahí ya, dependiendo del contexto y dependiendo de cuál sea la situación y qué se quiera conseguir, pues vamos a actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, imagínate, si estás con tu amigo tomándote algo y ves que te está mintiendo, pues le puedes decir, vamos a ver, me estás mintiendo, ¿no? Que es, por ejemplo, en una sesión, imagínate que yo estoy con alguien en una sesión y estoy viendo que me está mintiendo, en una sesión de coaching. Yo lo voy a dejar, porque sé que es su proceso, pero sé perfectamente que me está mintiendo. Y otra cuestión, Elena. Dicen que los niños siempre dicen la verdad, pero hay muchas veces que se les educa para que no sean tan sinceros, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí o qué se podría cambiar en ese sentido? Pues mira, ¿sabes qué?
que para mí es fundamental que aprendamos de los niños. ¿Por qué dicen la verdad? Porque no están contaminados No tienen como miedo. los adultos. ¿Eh? No tienen miedo. Claro, no tienen miedo y no tienen esa programación que tenemos, por ejemplo, los adultos de tantos años de, ay, no digas eso que se van a enfadar contigo. Eso no se dice. Ahora nos tenemos que callar, ¿no? Ah, no digas nada que se enfada, ¿verdad? O no digas eso tú si a lo mejor los demás están pensando otra cosa, por no crear conflicto. O sea, hay muchísimas situaciones que puede que los adultos hayamos estado viendo en el entorno, que hayamos estado ahí adquiriendo el entorno, que los niños no. Entonces, un niño si le caes bien y está contigo. Y si no le caes bien, por ejemplo, no quiere estar contigo, ¿verdad? O sea, es que hay cosas tan evidentes, o por ejemplo, cuando juegan entre ellos, pues se están relacionando con quien están a gusto, con quien quieren jugar. Cuando dicen algo así, o sea, es que dicen unas verdades como templos. Y es por eso, entonces, a veces cuando se les dice, ay, a callar, no digas eso. No, no, al revés. Lo que tienes es que escuchar, porque esa percepción es importante. Pero muchas veces, pues hemos estado acostumbrados a que eso se corte, ¿no? Se corte, hay que estar ahí y al final estamos cortando nuestra naturaleza. Mm. Porque luego muchas veces se llega adulto y no nos sabemos expresar. Y realmente que no nos sabemos expresar. Porque hay muchas cosas que hemos cortado, hemos ido limitando y nos hemos ido cerrando. Y conversaciones a lo mejor que serían de lo más normal, nos cuesta tener, tenemos que aprender a ver cómo nos expresamos, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, el miedo a la hora de expresarnos. ¿Por qué? Porque al principio da mucho miedo cuando te estás comportando de una manera. Luego, para llevar a cabo ese cambio, te da miedo, porque te has mostrado de una forma y luego cuando empiezas a expresar otro tipo de cosas, ahí aparece el miedo. Entonces, aprender a gestionarlo, ¿por qué? Porque nos tiembla la voz cuando hablamos, porque nos sudan las manos, porque nos ponemos nerviosos. Todo eso es por el miedo. Cuando estamos tranquilamente con una persona con la que estamos a gusto, todo eso no nos pasa al hablar. Entonces, ver ahí lo que hay detrás. Elena, una cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho es que primero pensemos en si nos han preguntado, ¿no? Antes de decir esa verdad. Y una vez ahí, ¿se puede decir una verdad sin llegar a ofender? Sí, 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 por supuesto. Bajo mi punto de vista, sí, por supuesto. Porque además nos vamos a dar cuenta, yo hablo de mi experiencia, de que muchísima gente, la mayor parte de las personas, te lo agradece. Te agradece. Porque tú fíjate, llegas a un grupo en el que todas las personas piensan de una manera, ¿no? Y se va siguiendo una línea. Y a lo mejor tú llegas y ves otra manera, tienes otra percepción y tú estás enriqueciendo eso. Porque tú estás viendo otra manera. Porque llegas de fuera igualmente, sin ese, por ejemplo, adoctrinamiento. Entonces tú aportas otra cosa diferente, que a veces pensamos que solo está lo que vemos, solo está lo que nos han contado, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto a nuestro alrededor, pero hay un montón de posibilidades. Así que sí, además, importante porque todo eso nos ayuda a ver qué mostramos hacia afuera. A veces hay partes que no nos damos cuenta que estamos mostrando. Por eso, cuando tenemos otra visión, por ejemplo, cuando veamos este programa, después en el vídeo, imagínate, pues vamos a ver cosas a lo mejor que hay, pues no sabía que había hecho este gesto, por ejemplo, o mira, entonces, esa diferencia de vernos desde dentro a que alguien de fuera nos diga qué está viendo o qué le parece, todo eso bajo mi punto de vista
nos enriquece y nos ayuda porque nos da más perspectivas. Incluso muchísimas veces nos aporta cualidades que ni a lo mejor sabíamos que teníamos. Entonces, bajo mi punto de vista, enriquece. Y por otro lado, a lo mejor, cosas que sería bueno mejorar, cambiar. Entonces, sí, yo apuesto por que expresemos. Si las dos partes estamos cómodas y estamos en esa línea de expresarnos, y a las dos partes le parece bien, por supuesto. Seguro que esto es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero sabemos que hay personas que sufren enormemente por situaciones en las que por no desentonar, por no caer mal, por miedo a qué van a pensar los otros, están sufriendo por esa sumisión, ¿no?, que al final tienen ante los demás. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo se empieza a adoptar una actitud más asertiva y a comportarse de una forma un poco más acorde, primero siendo sincero consigo mismo y encajando con los demás? Importantísimo que vayamos a gestionar el miedo, porque justamente has nombrado sumisión. Cuando no gestionamos el miedo, aparece la sumisión, bloqueo o la huida. O bien decimos, vale, pues yo soy aquí sumisa, por ejemplo, en una situación, que eso también aparece en el enfado, cuando no gestionamos el enfado. O bien nos bloqueamos porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? A lo mejor podemos ver personas que no se expresan y que siempre van siguiendo al rebaño. Y luego también puede aparecer la huida. Huida puede ser en una simple conversación, cuando a lo mejor alguien te dice algo que no te sienta bien y no contestas, no dices nada. En vez de, bueno, asimilar qué te han dicho y hablar tú también. Pues hay muchas personas, por ejemplo, que en ese momento pueden callar y al final eso es una huida, es una huida. Decir, no me enfrento. No se trata de que nos peleemos, se trata de que nos expresemos. Cuando eso lo vamos normalizando, claro, vamos creando esa manera de comportarnos y puede que lo veamos muy lejos, el tema de expresarnos. Entonces, primero tenemos que ir al miedo de aprender primero a ver qué conductas tengo yo limitantes. Por ejemplo, me callo, lo que hago siempre es callarme, lo que hago siempre es huir. ¿Por qué no me expreso? ¿Qué hay detrás? Hay todo un trabajo muy grande con el miedo en ese caso. Y después, ver también, súper importante, la autoestima. Está muy relacionado también con la autoestima, con la aprobación de los demás, como comentabas. ¿Por qué necesito yo que me aprueben los demás? ¿Por qué? Porque ahí estamos buscando fuera lo que dentro no estamos viendo de nosotros. No estamos viendo nuestra capacidad, nuestra esencia, nuestro poder. No estamos viendo quiénes somos. Entonces hay que trabajar dentro. Cuando ya reconocemos quiénes somos y nos vemos, no vamos a necesitar esa aprobación. Cada vez va a ir siendo menor ese sentimiento. O sea, cada vez lo vamos a necesitar menos, porque te das cuenta que no lo necesitas, te das cuenta que una vez que tú estás en tu centro, tienes la autoestima en su lugar, estás gestionando el miedo, te das cuenta de que no todo el mundo te va a aprobar y que no lo necesitas, que tú has venido aquí a ser tú, a expresarte a tu manera, a ser quien eres. No has venido aquí a que las personas te aprueben o te digan desde fuera, ¿verdad? Como un juez. Ah, pues esto es sí, esto no. Eso que pasa que como seres humanos, por todo el tema de pertenencia, de pertenecer al grupo, pues se tiene también eso muy normalizado, el tema de necesitar esa aprobación de los demás, de verlo como algo normal, de decir yo tengo que ser así para caer bien aquí y encajar aquí. Pero claro, no. Muchas veces estamos en lugares en los que encajamos, pero no es nuestro sitio, no es nuestro sitio. Entonces, fundamentalmente, todo eso lo tenemos que tener presente. El miedo, darle ahí un repaso, pero bien grande,
y ver todas estas conductas, porque una vez que se va adquiriendo esa seguridad, hay cosas que ya no vas a tener en tu vida y vas a vivir de otra manera, vas a dar tus pasos al final, decides tú. Muy bien, Elena. Y ya para ir terminando, las personas que nos han estado escuchando y que se identifican con cualquiera de estas situaciones y quieran dar ese paso de empezar a cambiar, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde te encuentran? Como siempre, ¿dónde les atiendes? Pues pueden echarle un vistazo a mi web, elenacantero.com. Luego me encuentran en Instagram y en Facebook como Elena Cantero y a través de mi teléfono 606-991-965. Yo tengo todas las sesiones online, así que encantada pues de ver, por ejemplo, todo esto a nivel emocional, de coaching, de ver cómo al final conectar con quienes somos y vivir de manera auténtica. Muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy de nuevo con nosotros. Hoy salimos de aquí proponiéndonos ser más sinceros con nosotros mismos, con los demás y vamos a intentar decir siempre la verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.